Y también armamos este espacio pensando en la posibilidad de repensar nuestras prácticas profesionales. Seguramente muchos de ustedes trabajen con personas mayores, y pensarlas desde los distintos niveles de intervención que nos tocan, ¿no? Pensaba desde una asistencia directa, desde un trabajo comunitario, un trabajo grupal, hasta mismo también elaboración de políticas públicas, como por ejemplo nos toca a quienes estamos en la DINAPAM. Obviamente todo esto pensado desde un paradigma de derechos y desde el respeto y el buen trato hacia las personas mayores. Así que bueno, esta era la idea, contarles un poco el para qué y el porqué de este espacio que pensamos desde la DINAPAM. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Yo le doy la palabra ahora a nuestro compañero Edgardo, que va a presentar a nuestro gran expositor del día de hoy, y decirles que si quieren hacerles preguntas a Hugo, se la hagan a través del chat, que cuando él concluya nosotros se lo vamos a poder transmitir. Y si tenemos suerte, Tomás, por ahí estaría bueno después, como hacemos siempre en este espacio también descontracturado que queremos generar, como siempre decimos, y familiar, abrir los micrófonos para poder intercambiar ideas y opiniones. Bueno, pero eso depende también cómo estemos con los tiempos y cómo vaya pasando todo. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas, y le doy la palabra a Edgardo. Gracias, Mica. Buenas tardes a todos y a todas. Como recién nos comentaba Micaela, poder seguir ejerciendo como dirección nacional en este viernes ameno, inclusivo, donde necesitamos la empatía de todos y cómo continuar viviendo en esta aldea global, ¿no? ¿Cuál es el mundo que nos tenemos que enfrentar post pandemia? Y en ese marco, a través de este poder de rectoría de la Dirección Nacional, poder implementar este tipo de ciclos gerontológicos que terminan siendo ese repensar, ese mimo álmico, donde nos encuentra a todos en una sociedad inclusiva que necesitamos indudablemente del otro si la queremos hacer mucho más accesible y con un envejecimiento mucho más saludable. En función de eso, el tema que nos convoca hoy tiene que ver con Viegenials, una nueva mirada para el envejecimiento, y tengo el honor de presentar al doctor Hugo Isa, que es médico especialista en psiquiatría, es magíster en psicofarmacología de la Fundación Favaloro, tiene una diplomatura en desarrollo humano en Flaxo, es director médico de Integra Más, una institución de salud mental. A su vez es supervisor de la residencia del Hospital Rivadavia y además es psiquiatra del Hogar Ledor Bador. Así que bienvenido, Hugo, te agradezco la participación. Para nosotros, como lo decía anteriormente, para el director y para todos los que componemos la Dirección Nacional, es un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Te le doy la palabra a Tomás, así te hace la introducción. Bueno, simplemente agradecerles a todas y a todos, y especialmente a Hugo, a quien vamos a escuchar ahora muy atentamente, y brindarnos en esta instancia que nos exige tantas metáforas espaciales en un ámbito virtual, brindarnos a puertas abiertas para que todas y todos los aquí presentes puedan aportar desde sus inquietudes, consultas, hasta sugerencias y acciones directas para hacer de la política pública destinada a personas mayores un mundo mejor. Así que vamos por eso, y gracias, Hugo, por estar con nosotros. Bueno, mientras Paula, ¿no?, comparte la pantalla. Bueno, Tomás, Edgardo, Paula, Micaela, la verdad, el agradecido soy yo. Me parece genial espacios como estos y sobre todo ver la cantidad de personas, la diversidad de personas de todo lado del país. Yo particularmente, bueno, soy de Tucumán, nací en Tucumán, pero bueno, soy de los que vino acá a Buenos Aires y se queda acá. Así que ya llevamos un tiempo prolongado por estos lados. Bueno, vamos a comenzar entonces.
mi idea es hablarles desde un espacio particular, ¿sí? Que es el espacio, llamémosle el espacio de la clínica. Este espacio, llámese consultorio, llámese videollamadas ahora, llámese instituciones geriátricas, hospitales, es un espacio donde se produce el encuentro con el adulto mayor, ¿sí? Con la persona mayor. Es un espacio que creo que constantemente nos interpela, es un espacio que constantemente nos obliga a pensar y a reflexionar sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y la idea se me ocurrió justamente desde este espacio compartir algunas reflexiones en ese sentido, ¿sí? Mi lugar, diría, principalmente es como de clínico, ¿no? De estar en contacto muchas veces con personas mayores enfermas, no enfermas o no tanto, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es que voy a plantear algunas cuestiones que, bueno, espero que sirva para el intercambio y estímulo para todos. La que sigue, iba a pasar yo, pero... Bien, en esta, la anterior. Bueno, en esta, como punto de partida, no es mostrarles, ni siquiera no es un libro, digamos, un pilar, digamos, de hecho es un libro que fue un hallazgo para mí. Me interesa ver la fecha, ¿no? Para ubicarnos también cronológicamente. Este libro es de 1979 y empieza a esbozar una cuestión relacionada con la vejez y la psiquiatría. Y decía de que la definía así de manera sencilla, diciendo de que la psiquiatría gerontológica es aquel psiquiatra que se ocupa de la vejez. Y se preguntaba dónde están quienes atienden a estas personas en exclusividad. Pero sobre todo marcaba de que era alentador el hecho de que la psiquiatría se empezara a ocupar de la vejez. Yo, de nuevo, quiero remarcar la fecha, ¿no? Fines de los 70, para ubicar la que sigue. Bien, este libro ya es del 2006 y ya cambia radicalmente el mensaje, ¿sí? Acá lo que ubica es a la ciencia como la generadora de esta mayor expectativa de vida, esta longevidad. Y promete, ¿no? En este libro, que es un libro que particularmente a mí me gustó, pues es un libro muy desparejo, pero esta parte me parece que es interesante, porque dice que no solo esa expectativa de vida que logramos, sino que es una expectativa de vida que se va a vivir como una segunda adolescencia, ¿no? Entre los 60 y los 75 años. Pero también dice otra cosa, que me parece también como para empezar a ubicarnos, que es una buena noticia para el individuo, pero puede llegar a ser algo, ahí nombra la palabra catástrofe, me parece mucho, pero puede ser algo complicado para el conjunto de la sociedad, ¿no? Donde va a haber diferentes implicancias, no sé, socioeconómicas, me permito agregar también a nivel de las dinámicas familiares, a nivel del sistema de salud y a nivel profesional individual de cada uno. Fíjense, de nuevo, 1979, 2006, y yo diría que ya en estos 14 años que pasaron desde la publicación de este libro, ya uno empieza a ver estas dificultades, se empiezan a vislumbrar estas dificultades. La que sigue. Bien, yo acá no es para poner números, sino simplemente para decir de ponerle un signo de pregunta, ¿no? Si 2000, teniendo en cuenta la fecha que vimos, 1979, 2006, y si el 2050 es tan lejano, digamos, ¿no? Si bien, obviamente, es concretamente 30 años, pero bueno, vimos cómo va pasando y cómo esa progresión la vamos sintiendo, la vamos notando. Claramente es algo que tenemos que tener en cuenta, porque pienso que si algo nos enseñó la pandemia es que si estamos preparados
o si nos preparamos, o si pensamos es mejor. No obstante, está claro de que las cosas tienen que tener una dinámica y tienen que ir cambiando en la medida en que vayan surgiendo y apareciendo las cosas. Por eso, quizás particularmente, lo incluyo, me parece pertinente, quizás en vez de empezar a hablar, porque ahora se escucha mucho hablar de la pospandemia, empezar a pensar en la compandemia, porque estamos todo el tiempo conviviendo con esto, ¿sí? Y es algo que ya nos obliga a ubicarnos en el momento en el que estamos viviendo, y no en esta mirada a futuro, vendría a ser cuando todo esto pase, sino miren qué está pasando ahora. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Y si venimos, ya empezaba a aumentar en el 79, obviamente estamos para el 2050, todo lo que está ahora se va a triplicar. Este sería el punto. E incluso ya están pasando cosas. Mayores de 65 años ya superan a los niños de 5. La que sigue. Entonces, asistimos principalmente a lo que podemos llamar, digamos, de manera poética, el envejecimiento de la vejez, ¿sí? Este es el punto. Este quizás es una de las cosas de tener en cuenta, y el envejecimiento de la vejez se llama cuando crece más la población mayores de 80. La que sigue. Hablamos de envejecimiento de la vejez, y yo ubico acá la palabra clave, va a ser obviamente vejez. Este es Edgar Morin, quizás una de las mentes más lúcidas del siglo XX, y como acaba de cumplir 90 años, podemos decir de parte del siglo XXI. Esta frase no es hecha textual de él, sino es un parafraseo que hago de una frase de él cuando se relaciona a él es el creador del paradigma de la complejidad. Y él habla de que a la vejez como un hecho multidimensional, interactivo y con componentes aleatorios, y sobre todo lo que nos advertiría, digamos, si tomáramos textual esta frase por parte de él, es que no podemos pensar estos temas desde una sola mirada. Sí o sí, como dice él, ni reductiva ni totalizante, sino reflexiva. Y esto es, por eso digo, espacios como estos, con tantas personas y todo, permiten o nos da la oportunidad de esto. La que sigue. Bien. Primer punto es que si todos hay algo que en psicogeriatría, en gerontología, siempre te dicen, no hablemos de vejez, sino hablemos de vejeces, ¿sí? Donde la diversidad es lo que marca o es el hilo conductor del tema de la vejez. Y esto es así, es tal cual, es así y tiene que ser así. ¿Y por qué la vejez es diversa? Y porque la vejez termina, o la tenemos que pensar como un producto de dos cuestiones, que muchas veces se las plantea por separado, pero claramente tienen que ir juntas, y que hacen que la cuestión se complejice. Y es que estamos frente a una persona, digamos, donde hay una cuestión biológica, dada por la genética, dada por las enfermedades, dada por las comorbilidades, si es que existen, y está dada por la biografía, ¿sí? Y estos dos caminos juntos es lo que va a generar la vejez de determinada persona. Nuestro trabajo, desde un punto de vista clínico, y cuando digo clínico, no es solo desde un punto de vista médico, sino de cualquiera que se ocupe de la atención de un adulto mayor, es tender puentes entre esta biología que se presenta con la biografía de la persona. Si nosotros pensamos de esa manera, ya empezamos a poder ubicarnos desde la diversidad. Si no, no lo vamos, probablemente no lo hagamos desde ahí. Pero la pregunta que me hago en voz alta, y la hago extensiva, es, ¿pero esto es así? Esto que suena tan, la diversidad,
¿Es así? ¿Es diverso? Seguimos. Bien. Si preguntara, digamos, a cada uno en este momento, no sé cuántos más o menos, en cuánto estaremos, decimos, ¿cómo describirían esta imagen? ¿Sí? Es probablemente que tengamos más de 100, digamos, apreciaciones sobre esto que vemos. Pero yo me quiero detener en esta pregunta, ¿sí? Que es fundamental hacérsela de manera individual para que es qué imagen sobre la vejez tengo para que después podamos hablar o como objetivo decir qué imagen sobre la vejez tenemos y a partir de ahí, ¿por qué? Porque de lo que surja de esa respuesta van a ser los programas, las intervenciones o todo lo que queramos implementar, digamos, llamémosle asistencial, por decirlo de alguna manera, o con el sesgo que implica mi profesión, digamos. Entonces, es fundamental esta pregunta, hacérnosla, ¿sí? ¿Qué imagen de la vejez tengo? Pero, de nuevo, si nosotros describimos esta imagen en particular, pasa lo que sigue. Acá tomo una palabra que es medio extraña, pero es una palabra que me gusta mucho, que se llama la éfrasis. Y si bien es una palabra que está relacionada con el arte, que tiene que ver cuando una persona describe otra cosa, o sea, un texto que describe un cuadro. Entonces, o un texto que describe una imagen. Muchas veces esa representación verbal o escrita es diversa, ¿sí? Y por ahí no puede dar cuenta de la complejidad de lo que describe. Es decir, si yo les escribiera en este momento un cuadro y ustedes después pintan el cuadro de acuerdo con mi descripción, probablemente tengamos 100 cuadros, ¿sí? Entonces, 100 cuadros distintos. Y esto es lo que muchas veces ocurre en esta representación que hacemos de esa imagen que vemos, que obviamente está relacionada con nuestra propia historia, con nuestros propios prejuicios, con nuestros propios pensamientos. Avanzamos en esta línea de la representación. Entonces, si bien estas cuestiones conviven todo el tiempo y entran en tensión y en contradicciones, siguiendo con esta pregunta, ¿qué imagen de la vejez tengo? Veamos dos como, pongámosles un versus, pero lo ponemos desde un punto de vista, si se quiere, didáctico, porque existen, digamos, es una manera de ver o de representar muchas veces a la vejez. Tenemos dos imágenes, ¿sí? De acuerdo al lugar que ubiquemos al adulto mayor, probablemente también van a ir ligadas nuestras expectativas, que esto es otra cuestión fundamental y sobre todo que se ve en la clínica, que es, si yo me contesto qué imagen tengo, si yo tuviera una imagen como del hombre corriendo, y bueno, por ahí lo obligo, o mi expectativa está en que la persona se levante del banco y corra, o al revés. Si ya considero que la persona no tendría que estar corriendo a la edad esta, voy a tratar de que se siente y que acompañe al señor por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es lo que muchas veces sucede, y que si uno no hace un trabajo primero interno hacia afuera, termina por ahí dejándose llevar por alguna de estas tensiones que implica una u otra imagen. Avanzamos. Podríamos ubicar, más allá de la imagen, otras dos representaciones. Una ligada al desvalimiento y a la estigmatización como una persona, digamos, al desvalimiento, ¿no? Como alguien que no puede,
desde la enfermedad, y otra relacionada con la estimulación de la autonomía y una actitud inclusiva. Desde ya considero, digamos, ¿no? Hay una, bueno, en el 2017 la declaración de la Convención Interamericana de los Derechos, que a su vez en Argentina es la Ley 27360, donde están los derechos, y es así, digamos. Pero la pregunta que viene acá es, probablemente todos los que estamos acá decimos, sí, no, yo estoy por el lado de la segunda, que es estimular la autonomía y la actitud inclusiva y todo eso. De nuevo la pregunta, ¿es así? ¿Es tan así? Sigamos. Bien, la primera, teniendo en cuenta si nosotros nos ubicamos o nos ubicáramos, aunque probablemente de manera consciente nos expresamos y decimos que no, pero analicemos esto y veamos qué tan común son estas situaciones. Fíjense, en la primera es cuando la asociamos, y esto tiene que ver con el viejismo, es un pensamiento viejista desde ya, asociamos la vejez con la enfermedad. Pero acá, la enfermedad no es cualquier cosa, sino que asume la identidad de la persona, ¿sí? Y es muchas veces tal presión, entre comillas, que obviamente es una representación social negativa, pero ya el mismo que envejece va a tender, digamos, siguiendo esta línea, a significar su cuerpo como un cuerpo enfermo, como débil, como frágil, y esto es lo que muchas veces en los sistemas se acompaña de una demanda de atención, que por ahí muchas veces es la persona que uno ve y dice, bueno, pero le dicen que no tiene nada, pero bueno, después se queja de tal cosa, aparece esto, y se habla en medicina, muchas veces se lo rotula a este tipo de personas como policonsultadores, ¿sí? Y que por otro lado y en muchas ocasiones, la relación que establece con la institución, con el médico, muchas veces termina siendo el reemplazo de los vínculos sociales de los cuales se carecen. Porque, como vamos a ver, quizás uno de los problemas también que acompañan es el tema de la soledad. Entonces, muchas veces se produce este hospitalismo, que esta asistencia constante a los sistemas en busca de el síntoma que le permite ser atendido, ser escuchado, ser tocado, ¿sí? Que de otra manera no lo podría lograr. Bien, entonces esta sería esta representación, si se quiere, más negativa. Pero veamos la otra, la que sigue. Si bien, y acá entramos en esta, que yo creo, digamos, si bien está la representación de una vejez activa y todo, yo considero este neologismo, viegenials, que es un neologismo que nace en España, tengo entendido, y donde a mí me interesó por el hecho de que representa de alguna forma una autonomía distinta, una autonomía diferente. Ahora, fíjense lo que dice la creadora de la página viegenials.com, ¿no? Dice que somos millennials mayores, hacemos lo mismo que los jóvenes, tenemos ganas de vivir, somos activos y no nos sentimos viejos. La pregunta que surge acá, ahora uno dice, bueno, ¿uno esto lo ve? Sí, se ve. Ahora bien, muchas veces lo que pasa es que se termina ponderando esto, digamos, y este es el punto. Es como, bueno, como que hay que envejecer así, ahora lo vamos a ver. Y la pregunta que me hago acá, para seguir abriendo un poco, es, ¿esto sería un triunfo o una derrota por parte de los adultos mayores? ¿Y por qué lo digo? Teniendo en cuenta en la introducción, ¿no? Que son en esta segunda adolescencia, si esto que se pondera es, a ver, no quiero establecer si está bien o está mal, por eso hablo de un triunfo de la ciencia, que dio más expectativa de vida y que se vive mejor en ese sentido, o termina siendo otra cosa. Y esto es lo que de alguna forma
en este punto quiero entrar con esta, que considero esta nueva representación que son los viegenials. La que sigue. Ahora bien, sobre todo, fíjense, este título, obviamente no es de una revista médica, es de un periódico, pero fíjense el gran negocio de disfrutar la vejez. Obviamente, la pregunta que surge, el gran negocio, ¿para qué? ¿O para quién? Entonces, en este punto estaríamos ubicando a esto como una consecuencia, como un producto de ciertas presiones que se ejercen sobre los adultos mayores que hacen que, es como decir, si me vas a rechazar, si me vas a... bueno, y lo único que te hay que ser es joven, entonces, bueno, me vuelvo joven como para que no me rechacen. Digo, esto es como una hipótesis, así, primera, y ahora vamos a ver si puede, y esto nos permite pensar si no estamos frente a un producto, en realidad, y no tanto como una segunda adolescencia, como hablaba en el libro La vida extra. No. La que sigue. Fíjense, esto es otra cuestión que viene ligada, que es, ya le pusieron hasta el nombre de la Silver Economy, que tiene que ver, obviamente, con lo plateado de las canas, digamos. En este punto se abre ciertos negocios, ¿por qué no nombrarlo de esa manera?, donde está el mercado diferentes tipos de mercado que se abren para un grupo de población, obviamente determinada, ¿no? Y después vamos a ver, de determinado grupo social, si se quiere. Pero que son el turismo, el envejecimiento activo, las tecnologías, las instituciones privadas. Digo, hay una serie de productos que se empiezan a armar en pos de una mirada o una representación determinada. Ahora, una cuestión donde quizás en el ámbito nuestro lo vemos son en el tema de los cuidados. El cuidado es una de las grandes cuestiones que se mercantilizaron. Y el cuidado se mercantilizó a partir de haber separado el cuidado del tratamiento. O sea, hoy por hoy uno puede indicar un acompañamiento, por ejemplo, pero ese acompañamiento es como si no formara parte del tratamiento. Es como, como que si el tratamiento fuera la medicación, en el caso psiquiátrico, si se quiere, es la medicación, es una psicoterapia y lo otro es lo otro, pero el tratamiento es este. Y no, la idea es que volver a pensar el cuidado como parte del tratamiento, porque si no lo pensamos así, queda totalmente disociado y es como si fuese otra cosa. Entonces, el cuidador es parte del tratamiento, no es una cosa más, no, es una parte fundamental del tratamiento. Y esto es, para mí, súper importante pensarlo desde ese lugar. Porque si no, se arma ese producto que es, bueno, si necesita cuidado, bueno, y van apareciendo, digamos esto. En la medida en que lo incluyamos dentro del tratamiento, puede llegar a fluir de otra manera y nos va a permitir también pensarlo desde otra manera. La que sigue. Bien, ¿y por qué decía esto de si los viegenials son, es como una consecuencia, es un triunfo, es una derrota, digo, para no ser categórico en una respuesta, ¿no? En si esta es una nueva forma de envejecer, pero ¿de dónde surge? Este libro es un libro chiquito que lo escribe Alain Badiou, que es un filósofo francés, que lo escribió a sus 79 años. Lo primero que hace es aclarar de que no viene a hablar desde un pedestal de haber pasado la vida y a dar consejos. Pero
es muy contundente cuando señala él, y estamos hablando, por eso de nuevo para mí las fechas son importantes, es un libro publicado en el 2017, o sea, hace muy poco tiempo, y él habla de que no hay una valoración de la vejez, que hay un culto a la juventud, que ser joven, hay que ser joven y permanecer joven, ¿sí? O diríamos parecerse a, y que estar en forma es el imperativo que envejece. Y hay otro filósofo que se llama Finkelkraut, que habla del jovenismo. Y el jovenismo es el entronamiento de la juventud en detrimento y en rechazo de la vejez, ¿sí? Entonces, esto es fundamental para entender también si esta nueva, sin contestar esta pregunta todavía que quede abierta, si esta, llegado el caso, nueva forma de envejecer, consecuencia de qué, si no es justamente de cuestiones por ahí que tenemos que pensar que el contexto sociohistórico es fundamental al momento de generar representaciones, porque esas representaciones o esas realidades que generan, obviamente, producen subjetividades, producen cosas diferentes. Entonces, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? O sea, porque si no pensamos que es como, bueno, ahora es así, como si hubiese surgido, no, esto tiene toda vendría a ser una raíz, que obviamente la idea es pensarlas, es por lo menos desde una hipótesis, para después no actuar como si, digamos, siguiendo la corriente esa, sino teniendo una mirada crítica en ese sentido. La que sigue. Como un alto pongo como una viñeta, dos frases de pacientes, ¿no? Que tienen que ver con esto que venimos hablando hasta acá, y es una se relaciona con este prejuicio que esto sería un pensamiento viejista, ¿no? Que la esposa me comenta de este paciente de 79 años que la psiquiatra le dijo de que ya es grande y que hay que dejarlo así. Entonces, fíjense, esto que le decía al principio, de la representación que tengamos sobre la vejez, va a ser nuestros pensamientos y va a condicionar nuestras expectativas respecto de lo que queremos o pretendemos de tal o cual situación o persona en este caso. Y otro, desde la queja, decía, bueno, ¿no? Y este imperativo de mantenerse activo, de estar todo el tiempo en movimiento, y bueno, decía, mirá, antes los viejos de 70 nos teníamos que quedar en la casa y ahora tenemos que ir a todos lados, no parar, tenemos que hacer tal actividad. Si yo voy a un lugar, no es que tengo que ir a un lugar, sino que ya tengo que ir a 2 o 3, si hago un curso, no ya es, bueno, pero ¿a dónde va? Y bueno, voy martes y viernes, bueno, hace algo el miércoles y el jueves, ¿no? Todo el tiempo en esta cuestión. Por eso hoy, un paciente que lo veía por videollamada de 74, me dice, la verdad que lo mejor que se inventó fue la cuarentena. Me dice, porque ahora no me tengo que mover, tengo el pretexto, nadie me molesta, entonces no tengo que salir y encima no me pesco nada y esto, lo otro, ¿no? Digo, en esto que ahora también lo vamos a tocar. Entonces, fundamental pensarlo a esto y por qué. La que sigue. Fíjense, este es un libro también que tiene unos años, que si esta persona, ¿no? Como relataba este filósofo Badiou, de que el imperativo de estar joven, de ser viegenials, por ejemplo, sería como esta representación, o este tipo de vejez activa, habla de que en ese caso las reglas sociales le exigen que el individuo se haga cargo, que haga, que se mueva. Pero ¿qué puede pasar? ¿Sí? Puede pasar de que no cumpla con esas expectativas, que las exigencias lo sobrepasen, y eso es un caldo de cultivo muchas veces de enfermedades. Como dice la frase de arriba, las personas experimentan como enfermedades muchas veces las contradicciones y tensiones que se producen en la sociedad. Entonces, justamente si nosotros
tenemos en nuestra cabeza, bueno, ahora hay que envejecer así. Bueno, podemos ponerle una presión a una persona que por ahí termina generando síntomas, ¿sí? Esto es fundamental que lo pensemos y que lo contemplemos para, de nuevo, volver a las bases, que es a tal persona lo que esa persona puede hacer y hasta dónde puede hacer. Eso es en sí la autonomía, no una autonomía que es, la autonomía es esto, ¿no? Tipo como, ahora la autonomía es esto. Hacer 3 veces gimnasia, yoga, ir acá, hacer cursos, esto y viajar. No, eso o puede ser, pero para una persona determinada y que lo pueda hacer tanto desde el punto de vista físico, económico, del tiempo. Claro. Pero no tiene que ser como una especie de decálogo que nos defina qué tiene que ser la autonomía o qué es lo que tenemos que aspirar. Esto yo creo que la palabra que define en este momento, digamos que es una de las cosas que para mí más surgieron, la palabra que se nombró mucho, y que es una trampa en un punto para mí, es el tema del emprendedor, ¿no? El emprendedorismo es algo que terminó generando, para mí, demasiados, digamos, mucho más problemas que soluciones, ¿sí? Y sobre todo es algo que lo deja a la persona solo. Vos sos el responsable de, si no lo haces es porque no querés, ¿no? Por suerte creo que, y esto, digamos, me hago cargo, digo, hoy por hoy uno ve que un Estado empieza a querer tomar otro rol en ese sentido y no tanto, bueno, el responsable sos vos, sino tener una cuestión más activa en ese sentido. La que sigue. Bueno, en la misma línea de este autor, también y más reciente, este es un filósofo muy particular, porque es un filósofo coreano-alemán, Byung-Chul Han. Este es uno de los primeros libros que sacó, y él es muy criticado, porque son libros muy chiquitos que condensan pensamientos como muy complejos, pero bueno, la verdad que tiene esa capacidad de hacer simple lo complejo. Y él habla de que la sociedad, de lo disciplinar que fue en su momento, ¿no? Describiendo a otro filósofo, sobre todo Foucault, él dice que pasamos a una sociedad del rendimiento, a una sociedad de la producción, en donde el cansancio no tiene un lugar. Y fíjense que esto puede llegar a ser una trampa, ¿no? Hoy por hoy, cuando una persona me dice, no, estoy cansada, bueno, pero está bien que esté cansada, mire todo lo que hizo. No, pero no puede ser, me levanté tarde. La otra es una mujer, yo digo, uno me dice, me levanté tarde, y bueno, pero ¿qué tenía que hacer? Y bueno, no, nada. Y bueno, ¿y cuál es el problema? Y es como, ya el problema es que más o menos, y bueno, menos mal que no me llamó mi hija, porque si no me dice que soy una vaga. Entonces, esto es el punto. O sea que son cuestiones que por ahí, en este espacio de la clínica que yo les hablaba antes, aparecen. Incluso en instituciones geriátricas, la demanda es, ¿por qué no hacen? ¿No? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no? Entonces hay instituciones que, bueno, arman cuestiones o regalos o cosas de cerámica que por ahí termina haciendo otro con tal de mostrar un producto de que eso se hace. Digamos, a ver que están activos, se mantiene activo, se hace. Entonces, yo diría, por momentos, te van a decir, che, paremos un poco la mano, teniendo en cuenta de que, como decía, en el 2050, los que vamos a formar parte de ese aumento de la expectativa, somos nosotros, ¿no? Digamos, la generación 70-75 va a ser la que va a formar la vejez esta en el 2050. Así que también tenemos que empezar desde la edad mediana a tener un rol activo para evitar que esto siga de alguna manera circulando como si nada, digamos, generando esta nueva representación, que en este caso le pongo el nombre de Viegenials. La que sigue. Bien, esto es como manera de resumen, otro filósofo también
que habla de... acá es donde está el jovenismo, y fíjense, como resumen de lo que hablábamos, ¿no? Que él dice que la vejez está en peligro, pero fíjense que el peligro, dice, no viene de la naturaleza, ¿no? Entonces podríamos decir, en este caso, ojo, quiero ser muy cuidadoso en el sentido, digamos, no vendría de algo externo, de la naturaleza y de esto, ¿no? O sea, sino de otro, ¿no? De otra cuestión, y él lo pone sobre todo en el complejo ideológico que domina las sociedades actuales, las sociedades occidentales sobre todo. Y que estas dos líneas de pensamiento, el jovenismo, como dijimos, el entronamiento de la juventud versus el rechazo de la vejez, y el utilitarismo económico. Entonces, fíjense, el jovenismo se relaciona, este entronamiento de la juventud se relaciona mucho con el viejenias, o sea, tengo que parecerme a, porque si no, me quedo por fuera, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, en un punto, este producto que representaría, esta representación, valga la redundancia, termina siendo el riesgo, ¿sí? Sigamos. Ahora bien, poniéndolo en la actualidad, y como le decía, en vez de pensarlo post o en lo pre, también es en la compandemia. Yo creo que el quédate en casa fue como lo que sucedió al personaje de la náusea en Sartre, ¿sí? Fue como una náusea. La náusea en esta novela, esta es la que yo tengo, la edición que yo tengo, es como algo repentino que aparece, que irrumpe. Y si bien esta persona lo que le pasa es que en un momento no puede levantar un papel, y eso ya lo alerta, y dice, ya no soy libre, ya no puedo hacer lo que quiero. Y yo creo que en este punto la pandemia vino, o mejor dicho, la pandemia, con su consecuente cuarentena, vino a poner, a romper con la ilusión en un punto de el viejenias, ¿no? De este tipo de vejez. Entonces volvió a generar algo muy complejo y para mí en un punto riesgoso y complejo, ¿sí? Entonces, veamos, digamos, algunas consecuencias. La que sigue. Bueno, en primer lugar, fíjese, nosotros pusimos vejez y diversidad allá arriba, diciendo, bueno, que quedaba claro por qué hablamos de diversidad. Ahora bien, ¿qué pasó? Con la pandemia, ¿qué hizo? Y se volvió a homogeneizar el discurso. Lo volvió a agarrar a todo esto diverso y cualquier representación, acá ya no hay representación que vimos una o la otra, o tal o cual estereotipo. Entonces, el discurso se homogeneizó y uno pudo ver en los medios de comunicación, por ejemplo, palabras que vienen a ubicar y encasillar a la persona. Y ahí vimos los abuelos, ¿no? O abuelitos incluso, cuando pretenden ser como más cariñosa, y el tema de, ahora últimamente, el jubilado. Y lo otro es los vulnerables, y ya para cerrarla completa es el grupo de riesgo, ¿no? Entonces, forma parte del grupo de riesgo, listo. Y esto trae aparejado de por qué. Y a ver, porque obviamente hay un número y hay una estadística que marca que los mayores de 75, o sea, el promedio de fallecimientos, y esto es mayor de 75, pero de nuevo se ve acá el punto de la edad cronológica, que esto es otro tema muy importante para pensar, ¿sí? ¿Qué tipo o con qué tipo de edad nos vamos a manejar? Obviamente la edad, pero, a ver, cuando digo esto es porque esto trae consecuencias, porque si uno dice una edad cronológica determinada, por ejemplo, pongamos los 65 como algo estipulado para una jubilación. Cuando uno establece o piensa a la persona desde su edad cronológica, lo que hace es, llega a determinado momento y esa persona deja de pertenecer
a un lugar, por ejemplo, un ámbito laboral, tener una función en la sociedad, y pasa a ser, en este caso, un jubilado, y ya donde lo único que puede hacer es esperar una jubilación, pero de la sociedad no puede esperar más. En cambio, quizás si pensamos el tema de la edad social, o una edad funcional, tiene que ver, ya ampliamos, y ya es lo que la persona puede, y de acuerdo con eso, la sociedad va a poder esperar de esa persona, y la persona va a poder esperar de la sociedad. O sea, volvemos a un ida y vuelta, y esto sería lo importante, ¿sí? Pensando la edad en ese sentido y en esa línea, como desde la actividad. La que sigue. Esto salió el lunes, ¿sí? De nuevo, dijimos los viegenials, dijimos qué bueno, esta representación, todo, pero de nuevo vuelve a venir otra palabra para nombrar la gerontofobia, el edadaísmo, ¿no? El ya no tenés edad para eso. Entonces, se rompió con una ilusión que de alguna manera se venía haciendo, pero de nuevo, una ilusión en el sentido de cierta funcionalidad. Y esto es lo que para mí no tiene por qué ser, digamos, así. ¿Por qué? Porque se ve justamente, tenés determinada edad, ya está, ya no podés hacer tal cosa. La que sigue. Fíjense, como les decía, si nosotros ya se fue homogeneizando el grupo, se fue homogeneizando el discurso, entonces ya el adulto mayor volvió a ser por ahí lo que quizás tanto, vuelvo a esta ley de la 27.360, donde el artículo 5 marca que no se puede establecer una discriminación por la edad, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto es un artículo, digo, pero me parece como una muestra, de nuevo, de las representaciones que podemos llegar a tener y cómo impactan en las cosas que pensamos. ¿Qué cosa circuló mucho? También el tema de los tips, ¿no? Como si las personas se pudiesen manejar por tips o bajar tipo una app las cosas como para sentirse bien. Y fíjense, esto es real, no es que lo estoy exagerando, lo que incluyó esta mirada o esta representación, ¿sí? O sea, podemos inferir a partir de lo que se expone en este artículo, la mirada que puede tener la persona que lo desarrolló. Veamos. Fíjese las cuestiones para mantener la calidad de vida, durante la cuarentena, es ver películas que veían antes, la de sus épocas, y sugiere el canal Volver, ¿no? Como si ya, o sea, no Netflix, no ninguna plataforma de streaming, nada, sino, bueno, Volver, ir a ordenar los cajones, ¿no? De los recuerdos, ordenar los cubiertos, escuchar cassettes o discos, jugar a las cartas, conversar, pero evitar el tema del coronavirus para evitar que se asuste, ¿no? Como si fuese, digamos, el adulto mayor, un chico que hay que cuidarlo de que se vaya a asustar por escuchar esto que está sucediendo en la actualidad y que sale por todos lados, por otro lado. Después, fíjense esta también, ¿no? De que mueva las manos, o sea, que si está en pareja, uno puede pelar la papa y el otro pisarla. Esto que parece, digamos, de alguna manera inverosímil, está y aparece y se repite. O bueno, o la sopa de letras, los crucigramas, esto por ahí, el último sería, bueno, lo podemos hacer cualquiera, ¿no? Pero sería quizás el que más me gusta. Los otros me parecen muy viejistas, particularmente. La que sigue. Bien, ¿con qué otra dificultad nos mostró o nos presentó la pandemia respecto de
las representaciones del adulto mayor y sobre todo el viegenial. Yo ahora de manera resumida voy a poner, bueno, quiénes son los que atienden a los adultos mayores, y tenemos toda una serie de disciplinas, ¿no? Yo particularmente me entronco dentro de la psicogeriatría, pero hay muchas, ¿no? Muchas cuestiones. Ahora, en todas, a mí lo que me interesa es que hay también cierta línea que tiene que ver, llamémosle, dentro de la medicina, por ahí más cientificista, para arrimarse a la problemática del adulto mayor. Y cientificista es aquel que toma Estaba apurada la profe también, mira. como una explicación científica, toma desde la ciencia y desde ahí pretende explicar todo lo que le ocurre a la persona. Por eso ahora empiezan a aparecer de manera apurada artículos que hablan sobre el impacto en el cerebro, ¿no? Como si fuéramos un cerebro. Y esto es muchas veces también en los discursos que tienen que ver con los adultos mayores, es un discurso ligado al cerebro principalmente, ¿no? Como que hay que cuidar eso, y ojo, no lo digo de manera ingenua, porque trabajo con pacientes con deterioros cognitivos y lo tengo presente, y esto, lo otro, desde ya. Pero bueno, de nuevo, no ligar solo a eso. Entonces tenemos toda una representación activa, viegenias, pero desde las acciones muchas veces van ligadas a lo otro, a lo que de alguna manera nos presenta o nos presentó en crudo el tema de la cuarentena. La que sigue. Bueno, otros inconvenientes con los que nos presentamos para pensar los viegenials, sobre todo en nuestro contexto, tiene que ver con los recursos económicos con los que puede contar, y esto en la vejez, obviamente, se nota la desigualdad, ¿sí? Es un grupo poblacional donde por ahí son muy marcadas las desigualdades. Más allá que uno podría ser, digamos, muestra una mirada esperanzadora, y uno piensa, ¿no? Cuando un Estado se mueve, se activa, y cómo en tan poco tiempo se puede armar un sistema de salud, o se puede reforzar un sistema de salud como se hizo. Entonces digo, bueno, si hay un Estado que tiene esa participación, imagínense cómo, digamos, claramente se pueden pensar y tenemos tiempo, como vamos a ver, a pensar políticas o programas o cosas que sean inclusivas. Otros problemas que vamos a tener, digamos, es el tema de la inseguridad alimentaria, ¿no? Problemas de salud, del mismo sistema de salud, los problemas estructurales de vivienda, y otras que ya se ligan más con el tema de la soledad. Sabemos que casi el 50% de las personas que viven, por ejemplo, en Capital, viven solas, ¿sí? O son una pareja de adultos mayores. Y el otro gran cambio es a nivel de la dinámica familiar, ¿sí? Que también implica e impacta en el tema de los cuidados. La que sigue. Tomo la última frase de la licenciada Goldfarb, ¿no? Y es, para ir terminando, es considerar que esta articulación ocurre en un determinado contexto social y político, y que eso va a influenciar y va a determinar nuestro abordaje, ¿sí? O sea, digamos, constantemente ese contexto sociohistórico es el que nos va a definir, y por eso es de hablar de esto hoy, de intercambiar esto hoy. La que sigue. Entonces, riesgos o cosas que pueden ocurrir y que tenemos que evitar. Primero, que esta pandemia permanezca en términos
en términos simbólicos. ¿Qué significa esto? Que lo que dijimos de que estas representaciones que venían de determinada manera, a partir de esta pandemia, se homogeneizaron los discursos. Una vez que esto pase, ¿sí? Si ya está pasando ahora, una vez que esto pase, que permanezca esto, y que los adultos mayores tengan que salir de nuevo y esforzarse el doble, el triple, todo para demostrar que está todo bien, digamos, que, o sea, que pueden salir, que pueden volver a ser autónomos, que pueden volver a estar donde estaban o de la manera en la que estaban, ¿sí? Entonces, ojo, porque ahí nosotros como cuidadores, como médicos, como psicólogos, como cualquier representante del sistema de salud, vamos, digamos, a tener que tener en cuenta esto y no mantener o perpetuar una situación. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que volver de nuevo a valorar eso de dar y contribuir a la sociedad, porque lo peor que le puede pasar a una persona es no permitirle contribuir o dar, porque eso es directamente una exclusión. La que sigue. Y bueno, para terminar, diría, o para reflexionar, ¿no? Porque, bueno, hasta el 2050, digo, tenemos obviamente mucho tiempo, muchas cuestiones, pero a mí me parece algo fundamental volver a trabajar intergeneracionalmente. Me parece que hoy por hoy se produjeron como grupos estancos que tienen que ver con el joven, el adulto, la persona mayor, en donde no hay por ahí comunicación entre uno y otro. Y eso me parece que no está bueno, digamos. O sea que justamente trabajar intergeneracionalmente nos va a permitir, digamos, una fluidez y sobre todo, había un paciente que la verdad que le fue muy bien a él y yo una vuelta le pregunté y le digo, ¿por qué considera, qué es lo primero que diría por qué considera que le fue bien? Y él me dijo algo que me impactó. Me dijo, porque lo primero que yo hacía era prestarle atención a las personas que eran mayores que yo, porque tenían una experiencia, porque sabían. Y la pregunta es, ¿por qué eso? ¿En qué momento perdimos eso? ¿En qué momento perdimos el que es más grande, tiene más experiencia y sabe y nos puede enseñar? Esto que parece tan obvio, pero bueno, muchas veces lamentablemente no es así. Justamente tenemos que darle un nuevo sentido, pensar sobre el sentido justamente de la vejez, de darle un nuevo sentido, de trabajar sobre eso. ¿Para qué? Para cambiar las actitudes de la sociedad que generen que genere estas representaciones y que impide la participación individual o colectiva de las personas en la economía. Ojo, cuando digo economía no es solo desde un punto de vista de la producción, pero también a nivel social, a nivel cultural en el país. Y sobre todo, estar atentos a lo que nos anuncia el mercado como algo como a lo que hay que aspirar. ¿Para qué? Para estar atentos a manejar nuestras expectativas, para ayudar al que viene y nos consulta y nos pregunta y todo, para ver, digamos, realmente si es algo que quiere, si es algo que aspira, o sea, digo, para poner en su justa medida las cosas, ¿sí? Este sería el objetivo de estar atento en ese sentido. Bueno, la que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Estuve atentamente escuchando, como también el resto de los miembros de este encuentro, que estamos cerca de los 200. Además, hay que decirlo, contrariando lo que ocurre en general con las tendencias, que empezamos siendo un montón y terminamos siendo un poquito menos, empezamos siendo un montón y terminamos siendo más de los que empezamos. Así que eso ya es todo un indicador de adhesión, de gusto y de placer por escucharte, Hugo. Yo quería, después de haberte escuchado con mucha atención, destacar nuevamente el agradecimiento y especialmente el exhorto que encuentro, en el buen sentido de la palabra exhorto, ¿no? Que encuentro en tu posición, en tu perspectiva, en tu propuesta, a reflexionar
incluso con un sentido autocrítico, no solo crítico respecto de lo que recibimos de la cultura, de la información, de los medios, de la propaganda, sino también en un sentido autocrítico pensar qué queremos ser o qué pretendemos ser las personas mayores y quienes transitamos la vida en función de las expectativas que el conjunto de la sociedad tiene de nosotros y que termina siendo un deber ser, ¿no? Y animarnos a no entrar en esa lectura de la homogeneización que pareciera en determinado momento exhortarnos a ser lo más parecido a lo que por definición no somos, ¿sí? O sea, a no tener la capacidad de asumirnos en lo diverso y a terminar buscando cumplir con el modelo que no deja de ser un mandato social. Así que yo personalmente te agradezco la mirada porque ante todo es una mirada abierta que nos lleva a reflexionar y que nos lleva a pensarnos desde lo diverso, como diversos, aceptarnos en ese sentido y a encarar una búsqueda en donde podamos ser lo más libre posibles en una sociedad que pareciera demandarnos todo el tiempo juventud, éxito, salud y parecer lo que no somos, digamos. Así que yo personalmente quería hacer ese comentario para brindar ahora sí la posibilidad de que a través de Edgardo y del resto de todos los aquí presentes podamos acercarte nuestras dudas, nuestras preguntas, incluso nuestras reflexiones, ¿sí? Muchísimas gracias, Hugo, en serio. Y la creatividad de tu mirada es, en mi caso personal, y entiendo que posiblemente para todos los aquí presentes, el valor especial que quiero destacar de este encuentro que hemos podido compartir contigo, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Tomás, por tus palabras. Bueno, Hugo, en primer lugar te felicito, la verdad que es un lujo poder cuestionarnos si la vida, a medida que uno va envejeciendo, es tan así como vos la planteás, y nos queda esa duda. Quizás tenemos que pensar en vivir en una sociedad con roles no tan tipificados o específicos, ¿sí? Donde necesariamente nos necesitamos de un otro, y eso que vos hiciste énfasis en la posibilidad de trabajar en equipo, ¿sí? Cuanto más achiquemos el margen del relato versus la realidad, bienvenido sea para la construcción de una sociedad mucho más inclusiva y amigable, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, si uno quiere hablar de envejecimiento saludable, como lo planteás vos, ¿no? Y de cuestionamiento, tenemos que pensar en políticas gerontológicas, en políticas públicas, precisamente hacia un envejecimiento saludable y no en políticas gerontológicas enfermas, porque si no, hay un contrapunto ahí. Y creo que vamos por ese camino. Quiero abrir el canal de preguntas. La primera pregunta es, y hacen énfasis en la palabra que vos pusiste en una de las exposiciones, que es el éfrasis. Y dicen, si crees vos que los niveles de participación de las personas mayores se encuentran debilitados precisamente por los prejuicios y estereotipos existentes hacia la población mayor. Sí, está bueno, eso es una de las cuestiones, y sí, este es el punto. Creo que me parece que en la medida en que empecemos a darle un lugar diferente, me parece que la cosa va a cambiar, y yo pienso que en ese sentido no hay no es que se necesitan recursos para eso. ¿Vieron? Por ejemplo, le pongo un ejemplo que me parece, digamos, concretamente intergeneracional. Son una iniciativa donde las personas que están en una institución son visitadas por un jardín de infantes, o sea, por niños de un jardín de infantes. Yo no le puedo explicar lo emocionante que es ver esa escena. Tanto por parte de los adultos mayores, que se ven sorprendidos por la aparición de niños en un sector, en el comedor o donde están, y de los chicos el respeto en ese momento. Digo, quizás
Y para eso no es que haya, es una visita, ¿eh? Estamos hablando no de ninguna, no. Y me parece que todo lo que surja de ese intercambio, me parece que va a definir un chico que tenga una imagen diversa, ¿no? Del adulto mayor, de la persona mayor, desde el respeto, y creo que para mí, va a cambiar, socialmente vamos a ser diferentes, digamos, o sea, pero no pretender encima, muchas veces le pedimos que empiecen de arriba para abajo, o sea, una persona que ya vivió todo, encima ahora le pedimos que se adapte esto, lo otro. No, hay un video, me acuerdo, que salió bueno, de estos videitos por todos lados no sé si es un francés o un italiano, gritando libertad, con un tono de voz que alguien lo filma desde un edificio de arriba, y él decía, yo participé en la guerra, participé en esto otro, y ahora me vienen a decir que me quede. Y el tipo iba caminando por la calle, y la gente lo aplaudía, ¿no? Por lo enfático que era. Entonces yo digo, bueno, a él le vamos a pedir, no, tenemos que empezar de abajo. Y también, insisto, y ahí particularmente hay un tema que a mí me apasiona mucho, que es obviamente por estar transitándola, que es el tema de la edad mediana, porque es lo que hagamos ahora va a definir, no solo a nivel individual, sino también colectivo, el segundo tiempo. Yo digo, va a definir el 2050, el campeonato del 2050. Digamos, en la medida en que nos pensemos en ese sentido, porque siempre hay una frase que decía Simone de Beauvoir, que es, el viejo es el otro, ¿no? Uno no se percibe, sino percibe al otro. Perfecto, Hugo, perfecto. La segunda pregunta quizás es donde confluye con esto impensado hasta hace no mucho tiempo, que tiene que ver dónde se mezcla lo público con el mercado, ¿sí? Y en la temática que vos expusiste. Entonces, una de las preguntas es si vos no creés que los viegenials son un diamante en bruto para las distintas marcas del mercado, en esto del reto y oportunidades que brinda el envejecimiento. Está buena la reflexión. Yo creo que muchas veces, y lamentablemente muchas veces, el mercado se adelanta a la clínica, y después desde la clínica tenemos que terminar sosteniendo lo que se generó en el otro lado. Entonces, yo creo que sí, obviamente termina siendo, hay desde ya, digamos, la moda, por ejemplo, es uno de los ámbitos en donde ya se adelantó, digamos, esto. Y sí, es un diamante en bruto. Ahora, yo creo que también es un diamante en bruto, y en el sentido también una oportunidad que se puede estar de otra manera, de que una representación negativa, no, pero tampoco, digamos, el otro 100% positivo, porque si no, queda como que si no sos eso, y esto es lo que muchas veces pasa en los adultos, o uno lo ve en los jóvenes, si no sos esto o no tenés esto, y no sos, básicamente. Entonces, eso es muy frustrante, y eso es lo que marcaba Alain Ehrenberg en su fatiga de ser uno mismo, ¿no? Esta cosa de estar peleándole y no llegar. Este sería lo riesgoso. Pero sí, desde ya obviamente hay un mercado que está atento a eso y que va generando necesidades, ¿no? Perfecto. Tengo dos preguntitas más para culminar. La próxima pregunta está muy relacionada con la pregunta de recién, digamos, y tiene que ver si, a tu modesto entender, vos no pensás que la capacitación gerontológica debiera incluirse en las fuerzas de venta de todos los comercios, o sea, pensando en función de los productos y servicios para la población mayor. Si vos no creés que esos vendedores, por ejemplo, y volviendo a la lógica del mercado, no deberían capacitarse también en la disciplina gerontológica. Sí, bueno, ahí tocas un punto importante, que es, fíjate, ya pensando, digamos, si recorremos la ciudad no se presenta muy amigable para el adulto mayor, digamos. No es una ciudad amigable. Ni que hablar cuando se ingresa
a los lugares y todo, digamos, hay una demanda, una forma, un tiempo que se requiere, que justamente por ahí no son los tiempos de la época. ¿Sí? Entonces, este es el punto. De hecho, una de las cosas más criticadas, ¿se acuerdan de lo que fue el tema de los bancos? ¿No? Como que había una costumbre de ir a los bancos y esto, lo otro, y bueno, como si se hubiese descubierto ese problema ahora, ¿no? De que no había un acceso o las cuentas no estaban del todo electrónicamente, o la tarjeta de débito no estaba activada, todo porque la persona iba y quería el efectivo. Entonces, todo eso me parece que sí, que tendría que haber una capacitación en el sentido, de nuevo, porque hablando de números en frío, es lo que se viene. Digamos, no hay otra. Bueno, perfecto, Hugo. Y te hago la última pregunta, sin antes hacerte una distinción que surgió en el grupo, acá en las consultas, que uno debiera diferenciar lo que es cuidado y de apoyo, ¿sí? Que no es lo mismo. Sí. Y la pregunta específica es si vos no crees que durante esta pandemia el cuidado estuvo demasiado focalizado al terreno orgánico y se olvidó de la salud mental. Sí. Bueno, en ese punto sí, uno diría, bueno, sí, la mesa obviamente estuvo el acento puesto en lo infectológico y todo, y creo que bueno, obviamente no sé si es como para profundizar o discutir en ese sentido, pero sí, creo que tiene que haber una mesa más amplia, pero yo quiero hacer una distinción dentro de las cuestiones, por esto que, esta frase que dijo el paciente, ¿no? Hay muchas personas que, teniendo en cuenta esta presión o este imperativo por mantenerse, que hay que mantenerse en actividad, que realmente, otro me decía, la cuarentena fue el mejor invento para lo de mi edad, me decía, ¿no? Pero ligado a esto de no tener que cumplir con. O sea, yo creo que también hay una simplificación cuando se dice, no, las consecuencias de, ¿no? Y ojo, hay consecuencias que son negativas, obviamente, ¿no? Aumentan las ansiedades, pero hay otras que generaron oportunidades en otras personas y todo, por eso me parece que no es solo pensar el post, sino también el con pandemia, en la actualidad, y ver de que justamente desde el capítulo de APSA, de psicogeriatría, estamos tratando de decir, bueno, a ver, ¿cómo vemos? Hay dos, ¿impactó mal o no impactó tan mal? Decimos, bueno, a ver, ¿realmente cómo fue? Yo creo que eso se va a saber después, probablemente, en algo más retrospectivo. Pero de comienzo también uno tiene, no es lo mismo marzo ni abril que junio y julio. También hay personas que empezaron bien y ahora están mal, y hay personas que empezaron mal y ahora se acomodaron. Entonces, esto también, me parece que también es diverso los impactos que se generaron en cada uno. Basta con preguntarse desde lo individual, ¿no? ¿Cómo fue en cada uno? ¿Cómo fue el proceso de estos 4 o casi 5 meses? Bueno, Hugo, antes de cerrar y pasarle la palabra a Tomás, agradecerte una exposición que nos lleva a todos a reflexionar, a repensar qué cosas tenemos que valorar de la vida y los próximos desafíos que se generan a partir de estar transitando y viviendo en esta aldea global que decía aquel filósofo canadiense, ¿no? Marshall. Yo lo que pienso, agradecer también a Tomás, ¿no? Que nos da a todo el equipo la libertad de poder trabajar e instrumentar este tipo de actividades fuera de la lógica académica, que se termina convirtiendo en un conversatorio, ¿no? Con esa tranquilidad, que casualmente empezamos un martes y lo terminamos un viernes, y es como que nos deja motivado para reflexionar sábado y domingo. Así que, bueno, agradecerte la deferencia que has tenido, y bueno, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Darle la palabra a Tomás para que haga el cierre.
Bueno, Edgardo, también gracias a vos, por supuesto. Reitero el agradecimiento a Hugo. Quiero tomar una frase muy breve que dijiste, agradecerle a Tomás que nos da la libertad. Si yo dejara pasar esa frase, no hubiese entendido nada de la charla de Hugo. En realidad yo no les doy la libertad la conquistaron ustedes y especialmente vos, Edgardo, que fuiste de los primeros que me exhortó a abrir el juego, a empezar en este nuevo contexto, a comunicar, a dialogar en este espacio e incluso... no ha sido menor la controversia que hemos tenido y la verdad es que en realidad lo que hemos logrado es esta construcción que también vamos aprendiendo todos. No estábamos preparados para esto, yo entiendo que no nos habían avisado que se venía una pandemia, a todos nos tocó por sorpresa, a mí especialmente asumiendo en esta dirección nacional, y la verdad es que entiendo que estamos construyendo entre todos el espacio con las nuevas tecnologías, pero también con las nuevas modalidades de comunicación, con los nuevos diálogos, y eso es también una manera de conquistar la libertad. Simplemente, como de costumbre, si les parece bien, si hay alguien que quiera tomar la palabra, que no seamos nosotros, nada más que para romper un poco ese protocolo al que estamos tan acostumbrados hoy día a cumplir protocolos, y si quieren, con un gesto nomás, nos dicen algo que se les ocurra, que nos quieran preguntar, que le quieran preguntar a Hugo, y después, si les parece, tomamos como me gusta decir a mí, una foto, una captura de pantalla de los que estamos aquí presentes para saludarnos y tener el recuerdo de nuestras imágenes. Si quieren, los que se animan, abrir la cámara para vernos la cara entre todos, y por supuesto, agradecidísimo estoy. ¿Sí? Me gustaría hacer un comentario, ¿puede ser? Por supuesto, Graciela, ahí te escuchamos. Bueno. Yo pertenezco a un centro de jubilados, ¿no? Presido acá en Córdoba un centro de jubilados. Y lo que se olvidaron un poco es sobre la parte sentimental de los adultos mayores. Se sienten muy solos. No nos permiten abrir los centros de jubilados, donde es un espacio donde el adulto, mayormente que vive solo, se acerca o hace talleres o va a tomar mate, está contenido. Bueno, ahora está cerrado el centro, entonces yo recibo muchos llamados de abuelas que por favor las visite, porque se sienten muy solas, no tienen una contención de alguien que les hable por teléfono, alguna línea que se ocupe de ellos. Eso es lo que yo noto, está muy dejado a un costado esa parte, muy solitaria hasta cada adulto mayor. Hablo de adultos mayores, ¿no? Que no están en la compu, que no tienen como es la tecnología en sus manos. Eso quería comentarles. Gracias, Graciela, sí, se comprende, y por supuesto que es una de las dimensiones que en este contexto tan complejo queda de alguna manera también entre paréntesis, y es muy difícil avanzar en una perspectiva de la salud integralmente concebida si no le damos atención especial a ese aspecto tan importante, ¿no? Coincido, sí, claramente. Hay que encontrar todos los recursos a nuestro alcance, apelar a la creatividad desde las políticas públicas para lograr sortear esa etapa, y esta etapa en particular, porque también con la soledad nos morimos, ¿no? O sea, para decirlo claramente. Así que sí, es muy valioso el aporte. Por supuesto que buena parte de esto que hacemos, y alegría de que estés aquí, Graciela, tiene que ver con acercarnos. Sabemos que no sustituye el cuerpo a cuerpo del encuentro al que tan acostumbrados están en los centros de jubilados y que tanto ayuda a seguir adelante, pero bueno, también apostamos con todas las esperanzas a que podamos salir de este estado de cosas tan dramático en relación a la proliferación de los contagios comunitarios, ¿no? Es clarísimo, Graciela. Sí. Gracias. Bueno, si hay alguien más que quisiera decir algo, última palabra y nos despedimos. A ver, ¿a quién escuchamos ahí? Sí, hola. Aquí. Hola, Galaxy. No te logueaste en el teléfono, así que te voy a tener que decir Galaxy. ¿Cómo es tu nombre? Nancy, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Nancy Mendoza, mi nombre, yo soy de Catamarca, pertenezco al Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca, salud mental, y escuchando esto, lo que decía Hugo, ¿no? Nosotros desde acá de la provincia, cuando comenzó el tema de la cuarentena, largamos una línea telefónica para la contención emocional de las personas mayores. Y recibimos muchísimos llamados de muchas personas. Primero fueron los familiares, después fueron los mismos adultos, las personas mayores que se animaron a llamar por teléfono y hacían preguntas de toda índole, ¿no? Y bueno, y eso para mí me pareció muy positivo porque estaba todo muy centrado, demasiado centrado en lo que decía Hugo, en el tema de lo clínico, pero no en la parte emocional. Y se tranquilizó mucho cuando Catamarca no tenía casos, hace muy poquito que tenemos casos en Catamarca. Y bueno, recientemente, cuando se comenzaron a crecer los casos, allí sí volvimos a tener un gran pico de llamadas telefónicas, tanto de los familiares como de las mismas personas mayores. Pero acá había un punto que me parecía, y esto importante comentarlo con ustedes. A mí alguien me decía, un señor me decía, pero yo a esta edad me vienen a decir qué es lo que tengo que hacer, no puedo salir a la calle. Yo con esta edad, lo único que hago es, salgo con el barbijo, me lavo las manos, tengo todos los cuidados. Y me van a decir a mí que no tengo que salir. A ver, me decía, él mismo, ¿no? Entonces, esta de la cuestión tan paternalista de que tener que cuidarlos, sobreprotegerlos como si fuesen niños. Y digo, y a ver, y es cierto, porque esta cuestión de los cuidados también trasciende el tema de los derechos. Son personas mayores que deciden, que tienen sus emociones, sus sentimientos y que pueden decidir. Entonces, ¿por qué tenemos que, desde esta cuestión paternalista, que lo vuelvo a recalcar, prohibirles la salida? Si es lo único que ahora ya, lo único que pueden hacer. Yo no, me decía este mismo señor, yo no necesito que venga alguien a hacerme los mandados, yo puedo ir solo a pagar la factura, yo puedo ir solo a la despensa, sé cómo tengo que cuidarme, ¿por qué no tengo que salir si es lo único que a mí me queda? Y desde este punto, ¿no? También escucharlos un poco a ellos, ver qué es lo que ellos sienten y qué están transitando en este momento y defender eso. Son sus derechos, sus emociones, y para mí me parece muy importante el cuidado emocional de las personas desde un punto de vista y una mirada de derechos. Bueno, ahí yo tomo una partecita, si querés, de todo lo que has dicho, Nancy, y si le parece bien a Hugo o a quien disponga, sigue adelante con algún otro aspecto o incluso en contradicción conmigo, que por supuesto para eso están las charlas y las polémicas y las discusiones sobre estos temas que por supuesto construimos entre todos. Yo con relación a ese, vamos a decirle, ejemplo que nos transmitís, que da cuenta de un caso, de un señor, de una persona, tengo muchas cosas para decirle en mi condición de director nacional, ¿no? de políticas para personas mayores. En principio que adhiero plenamente, y entiendo que en esto también está en juego tu opinión, no solo la de la persona que hablaba con vos, adhiero plenamente que conforme se dan decisiones, se toman medidas restrictivas en materia de el desarrollo espontáneo de la vida social, se cercenan derechos específicamente consagrados en la Constitución y en la Convención Interamericana de Personas Mayores, que tienen que ver con las libertades políticas, con los derechos civiles. Básicamente, en ese aspecto de la cuestión es que, sin lugar a dudas, desde el lugar que ocupo como funcionario del gobierno y en representación del Estado, han sido medidas
que debieron tomarse en un contexto en el que había básicamente dos recetas, básicamente dos paradigmas, con un montón de matices, pero que podemos identificar muy claramente. Una idea que era la de que cada uno se cuide solo y en todo caso, según las posibilidades y oportunidades que le diera su situación económica, social o sanitaria, saliera de esta situación lo mejor que pudiera. Y otra que era la de un Estado activo, un Estado presente, en un contexto en donde no conocíamos ni siquiera los efectos de mediano plazo de la pandemia, pero tampoco la vacuna, ni tampoco la medicación. Entonces, bueno, ahí hubo medidas en donde claramente el gobierno argentino, especialmente el Estado, y buena parte de los países del mundo, decidieron privilegiar la vida, como se ha dicho, y tomar medidas que resultaron claramente intervencionistas y que cercenaron, no lo voy a negar, es un hecho insoslayable, todas y todos nosotros vimos que rápidamente una serie de medidas que debíamos acatar, y que hay que decirlo, se acataron masivamente, y se sigue respetando y con una gran adhesión, cumpliendo con el aislamiento social preventivo obligatorio, de un modo u otro nos incomodaron, ¿no? Porque también implicaban dificultades para transitar libremente, para encontrarnos con nuestros afectos, para darnos un abrazo, para darnos un beso. En ese sentido, claramente nos encontramos ante una pandemia, claramente nos encontramos ante una situación de excepción, y claramente nos encontramos ante una necesidad que exhortó a los estados, y especialmente a los gobiernos, a evaluar cuáles eran los límites y las libertades, para decirlo de algún modo, que debían preservarse y que en todo caso debían implementarse. Entiendo que el caso particular que nos transmitís, independientemente de la franja etaria de la persona en cuestión y de su condición etaria y de ser una persona mayor, el ejemplo que nos transmitís, no deja de ser también una posible opinión transferible a otras situaciones y a otras edades, ¿no? Los niños, las niñas en edad escolar se vieron imposibilitados de salir a jugar a la plaza, de ir incluso al colegio, de socializar con sus compañeritos, de festejar sus cumpleaños, de verse con sus abuelas o abuelos. Nosotros aquí nos encontramos, por ejemplo, reunidos con un montón de inconvenientes, porque la verdad que sería muchísimo mejor estar en el mismo espacio físico, pero también con otro montón de posibilidades, que es encontrarnos cerca de 200 personas en todo el país hablando de este tema y reflexionando. Pero bueno, sinceramente creo que en este punto hay una toma de posición valorativa respecto de las medidas que han tomado buena parte de los estados que integran el globo, el mundo, y que es específicamente la de un Estado activo, un Estado presente, un Estado que desde la salud pública genere las mejores condiciones para que quienes no tendrían libre acceso a la salud privada pudieran por lo pronto tener en este contexto garantías de salir vivos de esa situación. No hay que caer en una posición que nos lleve a tomar una actitud o paternalista, o totalitaria, o autoritaria, frente a nadie, y mucho menos frente a una persona mayor. Básicamente ese sería un efecto colateral, no deseado, si se quiere estigmatizante, del modo de plantear el aislamiento social preventivo y obligatorio. En este caso puntual, si me permitís, te querría dar un consejo. Tratemos de acompañar no solo a esta persona que nos traes a colación en esta charla, sino a todas aquellas personas de todas las edades que estén sintiendo claramente vulneradas en sus emociones y en sus libertades las posibilidades que históricamente todas y todos teníamos de transitar libremente, de encontrarnos, de asociarnos. Fijémonos cuánto han afectado también en la vida política estas decisiones. Hoy día, por el estado de cosas que transita el mundo, hay un montón de actividades que forman parte de la vida social, de la vida cultural, de la vida económica, del mundo del trabajo en sí. Buena parte de los argentinos y argentinas, y en el resto del mundo pasa igual, que vivían del comercio en ámbitos que todavía no han sido debidamente autorizados para funcionar, están viendo de qué modo subsisten con todas las ayudas que se brindan desde el Estado. Pero bueno, entiendo que las medidas que se han tomado y el sentido de las medidas y decisiones que se han tomado especialmente para preservar
y cuidar la vida, no han tenido como propósito cercenar libertades, cercenar derechos, sino en todo caso transitar, y esperemos de la mejor manera posible, como venimos demostrando al mundo, este estado de cosas tan dramático, ¿sí? Esto no nos exime de analizar y de evitar los efectos claramente nocivos que pueda tener para la salud mental, para la vida en su más puro y humano aspecto, y por supuesto atender y escuchar estas demandas. Ahí señalabas vos en Catamarca, rápidamente plantearon una creativa salida, que era la de la línea telefónica para poder hacer consultas, y tantas otras alternativas que se han ido abriendo. En este sentido yo me tomo el atrevimiento y lo planteo claramente aquí con Hugo, después de su presentación y disertación, que el sentido crítico de la reflexión que nos propone no está tomando la iniciativa de supresión de todo tipo de restricción en este contexto, sino todo lo contrario, la de pensarnos y repensarnos con creatividad para descubrir la construcción de una identidad que no sea genuinamente propia, que no sea forzada, que no sea impostada, pero lamentablemente en un contexto de pandemia en donde también tenemos que atravesar un montón de medidas y cumplirlas para dar claras muestras de que de las dos recetas, por ponerlas en un ejemplo muy dicotómico, de las dos recetas, la que ha tenido más éxito en el mundo es aquella que privilegió la participación activa de un Estado cercano que decidió restringir incluso buena parte de sus actividades económicas y sociales con ánimo de generar las mejores condiciones para que el sistema de salud se pudiera aprovisionar de todos los recursos materiales y humanos para poder sortear este estado de cosas, ¿sí? Muy bueno, muy bueno. Hola, ¿puedo hacer una reflexión? Sí, Susana, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. La verdad que la charla, escuchar a Hugo me resultó novedosa e interesante al mismo tiempo. Bueno, les comento que yo vivo en Buenos Aires, soy de Lomas de Zamora y soy docente de la UNLA, y en este momento estoy haciendo una especialización en gerontología. Bueno, ¿por qué? Porque justamente en la salud, en la carrera de la licenciatura, nosotros vemos un poco geriatría, el adulto mayor, pero no se ve la especialidad gerontológica. Entonces, a mí esto me llevó a pensar, estoy en una casa, se darán cuenta, porque mi perro ladra. Espera que voy a cerrar la puerta. Bueno, ahora podemos escucharnos mejor. No, yo justamente estaba pensando sobre las políticas públicas, y yo digo, bueno, realmente el COVID vino realmente para reflexionar, para hacernos reflexionar a todos en todas las disciplinas, ¿no es cierto? Porque tengo dos miradas diferentes de la vejez, del conurbano, como militante también, territorial de los barrios, y por el otro lado una mirada de una vejez en un sanatorio privado. Entonces tengo dos poblaciones diferentes, y yo creo que las posibilidades del cuidado no son iguales para todos, y esto realmente a mí me preocupa muchísimo. Por eso voto y apoyo por unas políticas públicas gerontológicas donde el cuidado de la población mayor, como decía Hugo, no es únicamente cuidado y tratamiento, sino el cuidado también tiene que ver, es parte de un tratamiento, pero de acompañamiento. Y bueno, y a mí esto desde el factor emocional me parece que también es fundamental. Y como también la capacitación gerontológica, que esto es antiguo, hace muchos años, yo vivo en el conurbano, y realmente en estos últimos tiempos el COVID demostró justamente un espacio vacío que tiene que ver con ese espacio de las redes, porque hoy estoy con ustedes, la verdad que puse esa foto que tiene 10 años, pero estoy un poco desalineada, por eso no me quise mostrar, tengo 68 años.
Y aún así, pensando que el Zoom y otras redes de comunicación, lamentablemente no es igualdad para todos. Y que lamentablemente también en ciertos barrios del conurbano tenemos muchos adultos que no tienen tampoco accesibilidad a una red como, por ejemplo, un celular. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas para pensar, hay muchas cosas para reflexionar, y sí, realmente apoyo, porque tenemos un gobierno, un Estado presente en estos momentos, aún en esta incertidumbre del COVID-19. Y eso de algún modo, bueno, yo también estoy encerrada con mi nieto, pero es una sensación angustiante. Y si bien digo que bien se miró la parte orgánica por el tema de la vida y la muerte, que también es muy importante, y yo creo que sí, este espacio de la salud mental, lamentablemente, no estuvo presente. Pero no ahora, sino ya históricamente. O algunos sí y otros no. Así que yo, Hugo, le agradezco porque he tomado notas de algunas cosas, porque creo que voy a recibirme como especialista en gerontología, y realmente me pareció muy novedoso indagar sobre este terreno, donde sinceramente para mí aceptar la vejez no es fácil. Quiero ser siempre joven. Por eso me puse ahí con esa foto que ya tiene 13 años. Así que muchísimas gracias por este espacio. Y muchas gracias por permitirme hacer este espacio a la reflexión como adulta mayor de alto riesgo. Muchas gracias. Gracias, Susana. Hugo, ¿querés aportarle una reflexión? A mí se me ocurrieron un par de ideas re interesantes para... Buenas tardes. Después, si se puede, también. Gracias. Bueno, Susana, me encantó tu perspectiva social, política y personal. Hola. Te quiero decir algo de la experiencia que transito en esta charla que nos dio Hugo. Sí. Que está muy bueno querer seguir siendo joven, incluso es una de las maneras de envejecer. Está permitido. Lo importante es que tengamos esa libertad, que no tengamos el exhorto, la obligación y el deber de ser siempre jóvenes, que cada uno y cada una pueda envejecer como pueda, como quiera, como le salga. Así que no es que desde la perspectiva, me lo permito, Hugo, corregime, queda cercenada esa posibilidad de querer ser siempre joven. Está buenísima, es una de las maneras posibles. Gracias. Sí, ahí Juan quería hablar. Te escuchamos, Juan. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nosotros de acá de Gualeguaychú, con respecto a que está bueno este espacio para poder intercambiar, escuché atentamente lo de la línea telefónica Catamarca, nos funcionó con el área de juventud, el voluntariado en tu cuadra, la idea de pertenecer a una ciudad que tiene más de 110.000 habitantes. Somos como una ciudad, pero también tenemos la trama vincular de un barrio, de un pueblo chico, y entre todos acá, después de 3 o 4 preguntas, nos conocemos entre todos. Eso nos permitió fomentar y que los jóvenes se ofrezcan para hacerles mandado a las personas adultas mayores. Yo coincido plenamente que el concepto de la pandemia, la única vacuna que tenemos ahora es el aislamiento social. Para nosotros fue un cambio de chip, porque personalmente llevo 17 años en el área y me pasé diciendo toda mi vida, salga de su casa, combatamos la soledad, vinculémonos, para después empezar a decir la antítesis que nos pasamos 17 años, diciendo, quédese en su casa, no salga, trate de apoyarse en los vecinos. Y bueno, nosotros creo que desde el Estado no se va a poder dar respuesta a todos los adultos mayores, casi 18.000 adultos mayores en la ciudad, pero sí a apostar a la trama vincular que tenemos como sociedad, a esa trama vincular en la cual
tenemos que ser solidarios y ponernos en el lugar del otro. Estamos fomentando esto de decir, bueno, si vas a comprar a la farmacia, preguntar a los viejos de tu cuadra y a las viejas de tu cuadra para que hacer el mandado. Creo que es esto, el Estado no va a poder contener todo lo que más se pueda, así que me parece sumamente importante. Nuestros talleristas tuvieron que reinventarse, empezar a los que más puedan. Tenemos 2 formatos, algunos están dando vía virtual, resulta que en los 43 talleres que tenemos, cada uno tiene su propio grupo de WhatsApp, y eso permitió que algunos estén dando su taller en forma virtual y otros haciendo videos. Entonces nos obligó a todos como área a reinventarnos, ¿no? Nos agarró a medio camino con el hogar de día que estamos tramitando ahí ante la DINAPAN para poder hacerlo. Y bueno, hemos estado utilizando este tiempo de aislamiento social obligatorio para planificar. También me parece que es importante, porque parece ser como que no se pudiera planificar para futuro, pero utilizar esto de decir, bueno, transformemos la crisis en oportunidad. Y coincido plenamente, este espacio que han creado de la DINAPAN me parece sumamente importante y valioso. Nosotros hoy estamos participando por segunda vez, y bueno, la verdad que en el grupo que tenemos de compañeros de trabajo nos pareció sumamente interesante. Así que compartir esta experiencia del voluntariado en tu cuadra, de cómo nos reinventamos, y bueno, y ahí creo que es esto, tenemos que agudizar la creatividad en el Estado para dar respuesta, ¿no? Sobre todo cuando no hay recursos humanos y económicos que atiendan, porque nosotros también estamos a media marcha. Muchas personas son de factor de riesgo. Y lo otro que quería tramitar, que me parece fundamental, que desde el Gobierno Nacional se hizo la tarjeta alimentar, pero que hay que reflexionar, que hay que extenderla hacia los adultos mayores, porque muchos adultos mayores le está costando con el tema de la alimentación. A mí me parece que se debe pensar una política pública de alimentación saludable para adultos mayores. De ya, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Juan. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Un pequeño aporte, si me permiten, breve. Coincido con todas las cosas que se fueron señalando. Yo pertenezco a la Municipalidad de San Martín, en el Gran Buenos Aires. Venimos trabajando también desde el principio con DINAPAN, así que muchas gracias. Y compartirles por ahí, me parece como para destacar también esto de la oportunidad o lo que deja en evidencia todo el tema de la pandemia, que tal como lo señalaba Tomás, que es la centralidad del Estado, ¿no? El rol del Estado en el cuidado de las personas. Y me parece que también es importante tratar de llevar adelante iniciativas que involucren a los distintos sectores de la comunidad, ¿no es cierto? No es solamente el Estado, que sí es el mayor responsable, por supuesto, de la organización de la comunidad, pero cómo también somos capaces de construir las políticas de cuidado hacia las personas mayores en conjunto, por supuesto, con las personas mayores, también con el sector privado. Nosotros desde el inicio de la pandemia estamos con un grupo de 200 personas que son voluntarias, muchas integrantes del municipio, de empleados municipales, digamos, y otro tanto que son personas de la comunidad que se sintieron convocadas por la propuesta, y estamos haciendo un seguimiento desde el 2 de abril de más de 2.000 hogares con personas mayores en San Martín. En eso hemos logrado involucrar al sector privado también, lo cual nos permitió entregar celulares a muchas de las personas que no contaban con líneas telefónicas. El municipio les abona, en ese caso, la línea para que puedan mantenerse en contacto. Hay un trabajo muy activo. Y en línea con esto, me parece importante también poder compartir las experiencias que tienen que ver con la iniciativa de ciudades amigables, por ejemplo, que en definitiva digo que el punto principal termina siendo que la ciudad que es amigable con las personas mayores lo es con todas las personas, ¿no? Entonces, cómo somos capaces de empezar a transformar nuestras ciudades, sean grandes, sean chicas, sean como sean, en ciudades que efectivamente sean amigables con todas las personas mayores. Así que bueno, muchísimas gracias por los aportes, porque la verdad fueron súper interesantes. Gracias. Gracias, Mercedes. Gracias. Y además quiero mencionar especialmente que Mercedes es la secretaria de Derechos Humanos del municipio de San Martín, que para nosotros además siempre ha estado cerca y ayudando y acompañando, y nosotros tratando de brindar también nuestro aporte. Y en un contexto tan difícil como este,
la presencia permanente del municipio, de las políticas municipales, de Mercedes en especial, para todas y cada una de las circunstancias que se han ido generando en el contexto tan dramático que se atraviesa en relación a la pandemia, especialmente a las residencias de larga estadía. Nosotros ahí, la DINAPAM tiene 3 residencias en el municipio de San Martín, y sentimos siempre cerca y siempre presente el apoyo y el acompañamiento de todo el equipo del municipio, especialmente de Mercedes, así que hay que decirlo, cuando dice un Estado cerca, un Estado presente y un Estado articulado en todos sus niveles, nación, provincia y municipio, no tengo ninguna duda de que obra con el ejemplo, porque es así. Gracias, Mercedes. Bueno, si les parece bien, ¿alguien más quiere tomar la palabra? 1 o 2 personas más, y si les parece, sacamos la foto y nos despedimos. Dale. Sí. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí. Bueno, yo soy directora del área de adultos mayores del Departamento General San Martín, de ULAR, que es La Rioja. Básicamente nosotros contar lo que hemos realizado por este tiempo de pandemia para nuestros adultos mayores. Hemos realizado un cuadernillo de actividades, de crucigramas, rompecabezas. También hemos tejido, también nosotros le damos la lana, la aguja, más que todo es para que ellos pasen este tiempo y bueno, no estén tanto con el tema de las noticias. También hemos creado una línea telefónica donde realizamos el servicio de delivery, de compra de sus mercaderías, de sus medicamentos, de lo que ellos necesiten. Agradecer por esta oportunidad, una excelente y muy linda experiencia para nosotros. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, quisiera decir algo. Muchísimas gracias, Elita, muchísimas gracias. Ahí te escuchamos, sí, Matilde. Buenas tardes. Me presento, soy Matilde Maciel, del Almirante Brown, del municipio de Almirante Brown. Soy la coordinadora general de adultos mayores. Yo quería decir lo que nosotros estamos haciendo con respecto a los adultos mayores. En las redes. Tenemos un programa en Facebook que se llama Adultos Mayores en las redes, donde hablamos con los centros de jubilados, participamos, hacemos que nos cuenten cómo ellos se conectan con sus socios. Esa es una. Otra, intercambiamos ideas unos a otros. También tenemos historias mínimas en cuarentena. ¿Qué hacemos? Contamos aquello que nosotros dejamos de hacer por las actividades nuestras, por hacer cosas. Por ejemplo, a alguien le gustaba tejer crochet y lo dejó por diversas circunstancias. Entonces ahora empezaron a hacerlo de nuevo. Y eso cuentan, es un video que graban para Facebook, cuentan por qué lo empezaron a hacer, para no sentirse solos. Aparte, nosotros tenemos una línea, principalmente de adultos mayores, que nos conectamos, hablando todo el día, preguntando cómo están, qué es lo que quieren, qué piensan, y tenemos los visitadores voluntarios que también, como en otras partes, hacen que le compren cosas, que los acompañe al médico, que vayan a retirar los remedios, porque algunas veces los adultos mayores no quieren que se los retiren otros. Pero bueno, está el voluntario que los lleva a la farmacia a retirar sus medicamentos o a comprar sus cosas, porque ¿qué pasa? Nosotros, yo tengo 74 años, cuando quiero un fideo, quiero tal fideo, y otro que trae no quiere, entonces lo acompañan a eso. Esa es otra de las cosas. Aparte tenemos un grupo que hacemos que cantamos, que intercambiamos ideas, y eso tenemos grupos de jubilados por localidad. Entonces después transmitimos todos esos videos a cada grupo de centros de jubilados. Eso mantenemos. Y pudimos concientizar que el adulto mayor es de alto riesgo y tiene que quedarse en la casa, pero siempre acompañando, que la familia lo pueda acompañar con videollamada, como decía una persona ahí.
no todos tienen celulares, pero pudimos hacer que el nieto le provea o el hijo para poder hacer videollamadas. Nosotros, nuestro intendente, Mariano Cascallares, nos dio esta idea y fuimos armándola. Y gracias a Dios estamos concientizados que tenemos que quedarnos en casa. Claro que sí que nos cuesta, claro que sí que nos costó. Nosotros que somos muy vagos, en Almirante Brown, salimos a pasear, conociendo el distrito, hacemos baile, hacemos almuerzo, todo. Y ahora, como decía el otro señor de Entre Ríos, ahora le decimos que se tiene que quedar en casa. Pero bueno, tratamos de conseguirle herramientas para que cuando estén en la casa estén tranquilos. Muchas gracias por la oportunidad. Muy buena y que se repita. Que se repita. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Matilde, querida. Bueno, ahí también Hola. hay que dar fe. Tenemos una residencia en Eva Perón, en Almirante Brown, y nuestro queridísimo Cascallares también todo el tiempo presente, dándonos una mano todo el tiempo. Así que esa también es una perspectiva estratégica para afrontar situaciones tan adversas como esta, ¿sí? La articulación y la integralidad de las políticas públicas a nivel municipal, provincial y nacional, ¿sí? Así que gracias por tu aporte, Matilde, y hay que decirlo, también tenemos un gran acompañamiento y apoyo de Cascallares ahí en Almirante Brown y de todo su equipo, ¿sí? Miriam quería hacer una pregunta, ¿no? Sí, buenas tardes a todos, felicito a la DINAPAM por este espacio, soy periodista, licenciada en periodismo y estoy haciendo una maestría en Derecho de la Vejez. Tenemos un emprendimiento destinado hace más de 13 años exclusivamente a promover un envejecimiento activo, saludable y empoderado, por lo tanto me quedé pensando en muchas cosas de las que ha dicho Hugo hoy. Y quería hacer un comentario sobre dos cuestiones. Una, que la Argentina es sumamente diversa como las personas viejas. Ustedes hablaban hoy de que en muchos municipios han entregado celulares, han impulsado que los familiares le concedan celulares o distintos dispositivos para estar conectados. Nosotros tenemos realidades, por ejemplo, aquí en el Chaco y en el interior de Corrientes, que son las dos provincias que abarcan nuestro trabajo, que las personas ni siquiera tienen señal de internet. Esta es otra de las cosas que nos ha dejado esta situación de la pandemia, de ver que tenemos una Argentina extensa, diversa y desigual, donde hay muchísima gente que ni siquiera tiene acceso a un medio de transporte, ni siquiera tampoco tiene un medio de comunicación. Así que esa es una de las cuestiones sobre las cuales vamos a tener que trabajar. Y otra también es la gran oportunidad que tienen todos, o que tenemos todos los que trabajamos en los temas gerontológicos, de seguir con esta oleada de tener en la agenda mediática el tema de los viejos. Nunca como ahora han estado presentes. Con cosas horrorosas que las hemos visto y que las condenamos, que es la exhibición de personas en un gran estado de vulnerabilidad enfocadas por las cámaras, a mostrar también a estas personas empoderadas, como cuando Cava toma la decisión de decir que las personas tenían que pedir un permiso para salir. Ahí vimos a personas empoderadas que dijeron, no, un momentito, yo soy quien decide qué es lo que va a hacer con su vida. O sea, tenemos estas dos grandes cuestiones, a mi manera de ver, para trabajar, hay muchísimas otras, y que ustedes nos tienen que tomar a los medios de comunicación como aliados para terminar con los viejismos. Son ustedes los que tienen que acercarnos a nosotros, impulsar a las mismas personas mayores con las que ustedes trabajan a que vayan y ocupen esos espacios en los medios de comunicación, ya sea por cartas de lectores, solicitando un espacio en los programas, en los noticieros, pero ustedes vayan impulsando desde abajo para ir generando los cambios. Es lo que quería compartir con ustedes, así que muchísimas gracias. Una vez más, Tomás, los felicito por generar estos espacios que nos invitan a reflexionar y a pensar. E insisto, Hugo, me quedé pensando en muchas de las cosas que nosotros trabajamos, así que gracias por permitirnos mirar las cuestiones, estas cuestiones desde otro lugar. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Miriam, muchísimas gracias, sí. Coincido además especialmente en esta apertura de oportunidades, a decirlo de alguna manera, de coyuntura, que también señalás con mucha claridad, de estar en la agenda y desde ese lugar tomar el curso como actor protagónico de la propia historia y claramente dar el debido lugar que se merece no solo las políticas públicas, sino las personas mayores en general, ¿no? Coincido plenamente, Miriam. Entiendo que buena parte desde la gestión pública, desde la agenda pública, hemos podido tomar también esta adversidad que ha sido la pandemia con un sentido de la oportunidad para lograr poner de manifiesto algunas contradicciones y algunas falencias muy flagrantes que eran estructurales con el abordaje de la problemática que afecta a las personas mayores, ¿sí? La situación dramática y estructuralmente dramática que había en materia de asistencia y cuidados en residencias de larga estadía, sobre todo el sector privado, no surgieron a partir de que llegó el COVID a la Argentina. Se pusieron de manifiesto y en muchos aspectos, hay que decirlo, dejaron de manifiesto también como un sistema perverso que piensa específicamente en la acumulación de capital desde el sector privado, colapsaba rápidamente, mientras las estructuras del Estado a nivel municipal, provincial y nacional están dando sobradas muestras de estar afrontando la situación de manera más que digna. Nosotros podemos decir hoy día que en las residencias estatales de adultos mayores a nivel municipal, provincial y nacional, los números son sorprendentemente bajos respecto de los que podríamos haber avisorado. Y eso es especialmente porque no hay una lógica de la acumulación en el sector público, ¿sí? En el sector público no está primando la lógica de la acumulación del capital, como sí pudimos haber visto en algunas residencias de los grandes centros urbanos, sobre todo de la capital, que no eran exactamente de intervención estatal, sino que eran privadas y en barrios especialmente selectos. Así que ahí es en donde considero que el Estado presente con políticas sociales y políticas públicas inclusivas tiene que tomar en este sentido este estado de cosas como una oportunidad para, incluso como venimos bregando desde la INAPAM, trabajar en el camino de la reglamentación de estándares de calidad en residencias de larga estadía a nivel nacional, ¿sí? Con toda su implicancia, tanto para el sector público como para el sector privado, ¿sí? Tomás, si te parece, ya vamos cerrando. Queda un montón de gente que quiere hablar, pero me parece que está bueno poder avisarles y decirle a todos y a todas que vamos a hacer un próximo encuentro. Sí. Así que nada, vamos a seguir reflexionando y pensando sobre estas cosas, sobre buenas prácticas. Así que bueno, los invitamos a todos para la próxima. Ya les vamos a estar difundiendo lo que será el próximo encuentro. Así que si me parece, ya cerramos.